Buenas noches, profesora. Los integrantes del grupo 4 son Sebastián Fluca, quien les habla, María Picón, Rodrigo Ángeles, Arlet Ramírez, Gabriel Valentín y Fabricio Tello. El tema a tratar el día de hoy, en el siguiente video, es el racismo. El racismo es un fenómeno desarrollado especialmente a partir de los siglos XV y XVI, originado a partir de la colonización española y centrado en la discriminación de idioma, cultura y nivel socioeducativo. Durante este periodo existieron dos contraposiciones, los salvajes y los civilizados. Con base en esta distinción se originaron contrastes muy marcados y justificados, disculpe, de la ponderación de unas culturas por sobre otras. Los españoles establecieron un sistema de castas que categorizaba a la población en diferentes grupos raciales, basada en su ascendencia étnica y color de piel. Es por ello que desde esas épocas hasta la actualidad el racismo se encuentra muy presente en la sociedad peruana, siendo parte de nuestra cultura, visto con cotidianidad al estar representado con insultos como cholo, serrano o indio, que es equivalente a llamarlos ignorantes, sucios o marginales. Como material de apoyo, el Grupo 4 eligió las semanas 2, 4 y 6, y donde se habla ya sea directa o parcialmente de racismo. Para comenzar, en la semana 2 encontramos el tema de la República Aristocrática, liberalismo económico y la exclusión social, haciendo énfasis en este último. En estos tiempos, en el Perú, la raza era una construcción social y no un concepto biológico. Por ello, existía un grupo social llamado gamonales, que se trataba de una modalidad de poder local rural y propietarios de las mejores tierras agrícolas de la sierra peruana, los cuales discriminaban y explotaban a los campesinos para que trabajen sus tierras. De esta manera podemos apreciar que el racismo, en este caso, no venía de una cuestión de raza, sino del poder económico, adquisitivo y la clase social que tenían los gamonales sobre los campesinos, ya que en términos de raza, ambos poseían los mismos rasgos étnicos. Así es. Por otro lado, en la semana 4 nos encontramos con la lectura poniendo a cada quien en su lugar. En el capítulo Los hombres europeos, Jorge Basadre nos menciona que la presencia de los gringos macizos y de trabajo era algo con lo que los hombres peruanos únicamente soñaban, es decir, con mejorar la raza, la sociedad y modernizar la nación. Y por último, la semana 6 habla sobre las transformaciones sociales durante el orden oligárquico, es decir, las migraciones que existieron mayormente de la sierra a la capital. Y se eligió esta semana porque a pesar de que no habla del racismo, literalmente sí se puede inferir que hubo un centralismo y un apartamiento social en contra de las personas del interior del país. Por ejemplo, no se proporcionaban empleos a las personas del Ande, las oportunidades eran escasas y el sistema de salud era ineficiente. Todo lo anteriormente mencionado es algo que sigue ocurriendo en la actualidad. El centralismo de la capital como núcleo de la economía y preocupación principal del Estado que excluye las demás regiones. Gracias. Bueno, yo voy a explicar acerca de las causas y consecuencias del racismo. Las causas. Las causas del racismo en el Perú son multifacéticas y profundamente arraigadas en la historia y la sociedad. La discriminación en el empleo, la educación y el acceso a los servicios y recursos básicos, junto con la falta de representación política y el reconocimiento de la diversidad étnica, son factores clave. Además, la vergüenza de denunciar actos racistas, la normalización de frases o palabras racistas, el desconocimiento de los mecanismos de denuncia, la reproducción de estereotipos y prejuicios en los medios de comunicación, y la ausencia de una cultura de sanción social contra la discriminación contribuyen a la persistencia del racismo. En el lado de las consecuencias, son graves y afectan a la población de diversas maneras. El racismo puede llevar a la baja autoestima, ansiedad, y ataques de pánico, intentos de suicidios, etc. Además, la discriminación étnica racial puede dificultar a las personas que que puedan abrazar su identidad debido a los prejuicios que existen. En última instancia, el racismo en el Perú es un fenómeno social que se materializa en la exclusión y la vulneración y libertad de las personas. Gracias. Buenas noches, señora Catalina. El motivo de esta entrevista es acerca de cómo usted vivió la discriminación en su época. Quisiera saber cuántos años tiene y a los cuántos años sufrió la discriminación. Buenas noches, Arlet. Sí, tengo 49 años. Yo sufrí discriminación cuando tenía 15 años, cuando estaba en quinto de secundaria. En aquella época, estamos hablando del año 1989, casi en el penúltimo año de gobierno de Alan García Pérez. Claro. Ya, en aquel momento, cursaba el quinto de secundaria, como ya le indiqué, era brigadier general del salón, y
en un momento que estábamos en formación, una alumna de un año inferior, ¿no? De cuarto año de secundaria, hizo insultos hacia mi persona, ¿no? Específicamente indicándome que era una chola, que como era yo brigadier, ¿no? Y entre otros aspectos, como ruidos de animales, pues, ¿no? O sea, ¿para qué? Para poder subestimar la autoridad que en ese momento yo representaba, ¿no? Bueno, estos hechos fueron sucediéndose de manera reiterada en el transcurso de las demás semanas, pues, ¿no? Esto fue lo que ocurrió en aquel momento que yo cursaba. O sea, te sentiste discriminada por tu color de piel, por ser chola. Claro, entre otras cosas, me dijo chola, me dijo gorda, hacía insultos de animales como un chancho. O sea, esos tipos de discriminaciones había en esa época, pues, ¿no? Claro. Y la señorita era la que fomentaba estos actos de discriminación para que sus demás compañeros también repitieran lo mismo, pues, ¿no? Se podría decir que ella inició y sus compañeros le siguieron, pues, ¿no? Fue un acto de discriminación en grupos. Ok, muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Sebastián Fluker y voy a continuar con la segunda entrevista. Buenas tardes, madre. Buenas tardes, mi nombre es Fabiola Sotelo. Perfecto. La primera pregunta sería, ¿has sufrido discriminación? Sí, cuando era niña. ¿Qué fue lo que pasó cuando eras pequeña? Bueno, la discriminación que sufrí fue por raza, ¿no? Mi padre trabajó en la sierra, en Ancash, por 5 años de su vida, y cuando decidió enseñar allá, decidió llevar a su familia a vivir con él. Yo tenía 4 años, nací en Lima, fui a vivir a la sierra por 5 años de mi vida. Y en la sierra, obviamente, adquirí no solo rasgos andinos, como los pómulos muy rojos o la carita cuarteada, producto del frío, sino además la forma de hablar, ¿no? Esa forma característica de hablar de los niños de los Andes. 5 años después, mi padre fue reasignado a trabajar en Lima y volvimos todos, yo ya tenía 9 años. Y en el colegio era evidente que yo provenía de la sierra, por las razones que les he expuesto. Y bueno, los niños son crueles, ¿no? Entonces me hacían sentir diferente. Yo era la chola, la cholita, la serrana, ¿no? Habían algunos niños buenos que me incorporaban, pero muchos otros me dejaban de lado y otros peor me trataban de esta manera. Era una niña, entonces eso me mermaba mi autoestima, me hacía sentir muy mal y eso además caló en mis estudios, porque entonces ya no acudía a la escuela los días que correspondían, no quería ir al colegio, me sentía muy discriminada. Y lo peor de todo es que no solamente era por mis pares, que son mis compañeros, sino que además esto ocurría con la profesora, que en primaria era una sola profesora para todas las materias, ¿no? Y sentí claramente eso, y eso repercutió muy duramente en mí, porque yo repetí el año, siendo una de las mejores alumnas siempre, ¿no? En los años anteriores. Así que eso fue lo que pasó. Sin embargo, los años pasaron y yo traté de superar la situación. Sí fue. Y así fue, ¿no? Gracias. Eso. A manera de conclusión, podemos argumentar como grupo que la arraigada ideología de superioridad racial ha perdurado en nuestro país desde los tiempos de la colonización española como causa principal, trayendo como consecuencia significativa atraso y subdesarrollo de la construcción de valores y de igualdad, donde no se respetan los derechos fundamentales de los ciudadanos de diferentes razas indígenas, nativas y campesinas, que por su condición son discriminados y marginados. Este fenómeno no solo socava los principios de justicia y equidad, sino que también obstaculiza el desarrollo integral de la nación, puesto que limita el acceso igualitario a oportunidades educativas, económicas y sociales, en el cual, mediante el esfuerzo conjunto de la sociedad, las instituciones y los líderes comprometidos podrán construir una nación que sea valorada, donde los ciudadanos gocen de sus derechos plenamente, sin temor a ser discriminados por motivos raciales. Enfocándonos en las entrevistas, podemos deducir que el Estado, a través de sus autoridades, no garantizaron la protección de los ciudadanos para obtener un trato justo, sin diferenciar raza, edad, religión y género. Estas dos personas entrevistadas, las cuales representan a un porcentaje de la sociedad que fueron víctimas de actos discriminatorios, enfrentaron estas situaciones de manera pacífica y, por el contrario, las personas que causaban este tipo de discriminaciones eran reprochados por la sociedad. Por último, una alternativa de solución es promover una educación que concientice a las personas a respetar la dignidad humana y a desarrollar la autoestima.